buenas tardes. En nombre de Laboratorio ITF Labomed, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Manejo de la hipertensión arterial en tiempos de pandemia, el cual será presentado por el doctor Hernán Zárate Pérez, médico internista, director de la Fundación Chilena de Hipertensión, médico de vida íntegra y clínica Santa María. La presentación tendrá una duración aproximada de 45 minutos, luego de lo cual habrá un tiempo para responder vuestras inquietudes o preguntas que podrán escribir, como ya se mencionó, durante la charla en la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma. Dicho lo anterior, dejo con ustedes al doctor Hernán Zárate Pérez. Doctor, ya puede compartirnos su pantalla e iniciar la presentación. Buenas tardes. Es un placer para mí estar en contacto con ustedes. Agradezco al Laboratorio ITF Labomed por tenernos acá en esta nueva forma de comunicarnos, en estas plataformas en las que agradecemos que existan y la cual vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a usar. El tema a compartir es sobre el abordaje del paciente hipertenso en estos tiempos, en tiempos de pandemia. Pero antes de entrar en materia, quiero tocar dos puntos. Quiero compartirles, yo soy médico que ejerzo medicina interna en la Clínica Santa María y he estado estos últimos 2 meses exclusivamente atendiendo pacientes COVID. La verdad es que es bastante compleja la situación, es bastante desafiante, pero es lo que debemos hacer y los animo a estar en contacto y a estar pendiente de lo que nuestros pacientes están sintiendo y necesitando estos días. Lo veo in situ y doy gracias a Dios por la posibilidad de todos ustedes y yo estar sanos, estar vivos y poder ayudar al otro. Pero además tener la posibilidad de compartir estos temas que tanto nos apasionan. Y el segundo punto al que me quiero referir es a la pandemia que ya existía antes del coronavirus y que seguramente desde ahora ya está preparándose para hacer la que viene después, que ojalá, Dios mediante, venzamos o podamos acotar lo que está pasando con el coronavirus, que es la pandemia del no control de nuestros pacientes con enfermedades crónicas. Seguramente no soy el único haciendo telemedicina en que a ustedes, me imagino, los pacientes los contactan porque, sobre todo en hipertensión, están bastante descompensados porque no han podido tomar los remedios que deben, porque los controles no son o no están siendo lo que deben ser, pero además porque en época de estrés y en época de invierno, en que hay un cambio de estación, las cifras tienden a aumentar y por lo tanto la terapia previa con la que manejábamos al paciente ya no está dando los frutos. Bueno, entremos en materia. Veamos cómo se presentaba en los últimos tiempos, hasta el año 2017, publicado la última encuesta nacional de salud, la prevalencia de la hipertensión arterial en el mundo es más o menos un 25%, y en Chile la prevalencia fue alrededor de un 28%. Sobre todo, tenemos que fijarnos en los adultos mayores. Me imagino que hay geriatras o gente que está dedicada a la medicina interna y que ve mucho adulto mayor, y la prevalencia de la hipertensión arterial en los adultos mayores es muy relevante, alcanza casi el 75%, o sea, 3 de cada 4 pacientes adultos mayores presentan hipertensión arterial. Sabemos, por otro lado, que esta patología es muy prevalente y va normalmente asociada a otras comorbilidades que son muy relevantes, de las cuales ya vamos a hablar. Pero, esto lo muestro siempre en mis charlas y lo voy a dejar de mostrar no solamente para ustedes, sino que para mí, porque debemos cambiar lo que estamos haciendo. El año 2010 se demostró en la encuesta nacional de salud
que el conocimiento de los pacientes hipertensos, al ser una enfermedad silente, era no mayor al 65% de ellos. Mayor conocimiento en las mujeres con los hombres porque consultan más. El tratamiento de nuestros pacientes hipertensos alcanza solamente un tercio, 37%. Y cuando digo tratamiento no digo control, digo tratamiento de los más diversos. Y el control de ellos era solamente un 16,5%. Y si ustedes ven el gráfico a mano derecha, pueden ver que en los hombres incluso la prevalencia es menor al 9% de nuestros pacientes en control. Eso es muy bajo. Eso es lo que sucede en Chile. No es muy distinto de lo que sucede en el resto del mundo. Aquí les muestro un gráfico en que claramente en los países europeos, desde Inglaterra hasta España, el control de los pacientes en cuanto a llegar a meta tampoco es muy buena y alcanza un promedio del 70%. Muy bajo para lo que debiera ser. Así que tenemos un gran desafío actual, previo actual y sobre todo desafío futuro. Como mencioné antes, es muy raro ver un paciente hipertenso que solamente conlleve esa patología. La mayoría de nuestros pacientes hipertensos, como esto va aumentando la prevalencia con la edad, se va asociando a otras comorbilidades, dislipidemia, síndrome metabólico, y ahí quiero detenerme un poco. Síndrome metabólico, la Encuesta Nacional de Salud mostraba que el año 2017 ya teníamos en Chile un 40% de pacientes con síndrome metabólico. Recuerden, obesidad central, hipertensión, dislipidemia, aumento de triglicéridos bajo HDL y además glicemia sobre lo normal, disglicemias. Muy relevante y tenemos que buscarlo, por favor. Se asocia obviamente esta enfermedad a mayor accidentes cerebrovasculares, a insuficiencia cardíaca, a enfermedades coronarias, pero preferentemente y la mayor porcentaje de comorbilidad que tienen nuestros pacientes es la diabetes y la insuficiencia renal crónica. Dos pinceladas sobre la fisiopatología. Y el primer cuadro lo encuentro muy relevante porque, y hago un mea culpa, los que estamos insertos en el control y tratamiento de la hipertensión el último tiempo, años, décadas a lo mejor, hemos sido muy enfáticos en resaltar el rol importantísimo que tiene el sistema renina-angiotensina, y de eso me voy a referir en un tiempo más. Pero no debemos olvidar que hay otro pilar fundamental del sistema de la presión arterial, que es la alteración del sistema nervioso simpático o su regulación. El balance que hay entre uno y otro es muy importante, y como desarrollo es multifactorial, multietiológico, la posibilidad de revertir todo eso con un solo fármaco en monoterapia no debe ser nuestro norte. Revisemos, ¿qué pasa con la activación del tono simpático? Miren los efectos deleterios que se provoca con un aumento de la actividad del tono simpático. Hay alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina o dislipidemia, y que nos van a llevar a patologías concomitantes como la diabetes, la aterosclerosis, y subrayenlo en lo que sale al final: disfunción endotelial. Me voy a referir casi toda la charla a eso. Ese es un factor relevante. Y si vamos a elegir tratamiento para usar en nuestros pacientes, ojalá sean familias de fármacos que hayan demostrado un control de la disfunción endotelial, porque si no vamos a bajar presiones, pero no vamos a mejorar riesgo cardiovascular. Alteración del tono simpático también conlleva alteraciones tróficas, hipertrofia vascular, hipertrofia ventricular y, de nuevo, subrayo, disfunción endotelial. Alteraciones hemodinámicas que nos llevan a arritmias, a disminuciones claras de la respuesta vasodilatadora, disminución de la reserva de oxígeno, por lo tanto, y nos lleva concomitantemente a isquemia. Y fenómenos trombóticos claramente aumentados, solamente todo eso por hiperactividad simpática. Por lo tanto, no debemos dejarla de lado. Obviamente,
los efectos del eje renina-angiotensina son fundamentales. Provocan a través de la angiotensina 2 un estrés oxidativo y un aumento de la disfunción endotelial que, mediado por efectos de ECA tisulares, por disminución del óxido nítrico y por mecanismos proinflamatorios, nos van a provocar daños y eventos primarios en forma muy frecuente. Pero por lo mismo, no debemos dejar de lado un eje fundamental del eje renina-angiotensina, y es que se llama eje renina-angiotensina-aldosterona, y la importancia que tiene la aldosterona para provocar lo mismo, disfunción endotelial a través de daños en el sistema nervioso central, daños en todo el territorio vascular, obviamente renal y miocárdico. Y eso nos lleva al final a un aumento de la mortalidad, provocando hipertensión arterial, eventos coronarios y muerte incluso súbita desde el punto de vista cardíaco. ¿Cómo manejar en general la hipertensión arterial? Por favor, mucha importancia denle a este instrumento que lo tenemos hace años y que aún, cada vez menos a Dios gracias, pero que aún se subutiliza, que es el monitoreo de presión arterial de 24 horas. ¿Cuánto indicarlo para descartar o no hipertensión arterial de bata blanca? Que es relevante, lo vemos día a día en nuestra consulta. La hipertensión enmascarada, ¿es realmente este paciente prehipertenso o es hipertenso? ¿Qué tipo de hipertensión tiene? Prehipertensión arterial, ausencia o presencia de descenso nocturno de la presión, lo que nosotros conocemos como DIP nocturno. Puede ayudarnos a ver el grado de severidad, el grado de variabilidad, que es muy importante para el manejo de nuestro paciente hipertenso, y la evaluación del tratamiento. Una vez que ya estamos con el paciente en tratamiento, la forma real, fidedigna de ver cómo va el tratamiento no es con una consulta y con una toma de presión o 2 tomas de presión en consultas sucesivas. Ojalá, cada tanto, con un holter de presión. Esa es la forma de ver cómo vamos en el tratamiento del paciente hipertenso y cómo estamos cubriendo las 24 horas. Por lo mismo, quiero resaltar en este gráfico un estudio que se fue publicado por el Dr. Sega en el Circulation, en que habla de los distintos tipos de hipertensión y su riesgo de mortalidad cardiovascular futura. Y hay 5 o 6 distintas líneas. Una es las cifras de presión en la oficina, 2, las cifras de presión en la casa, 3, las cifras de presión diurna, las cifras de presión en las 24 horas, y sobre todo, si ustedes ven en el ápice, en el izquierdo, en cada uno de los gráficos, la línea roja, esa es la hipertensión nocturna. Y podemos ver claramente que tanto la hipertensión sistólica o diastólica, pero nocturna, es la hipertensión, el tipo de hipertensión que más va de la mano de un riesgo de morbimortalidad aumentado. Es el más riesgoso de los tipos de hipertensión que tenemos. ¿Cómo vamos a buscar, cómo vamos a definir, cómo vamos a diagnosticar y menos a tratar a un paciente hipertenso nocturno si no tenemos un holter de presión a la mano? Resaltando y siendo consecuente con lo que acabo de decir, fijémonos en lo que sale de, porque los pacientes hipertensos deben, o no hipertensos, deben tener una disminución del 10% de la cifra promedio diurna a la cifra nocturna. Eso se llama DIP nocturno. Aquellos que no lo presentan tienen más eventos cardiovasculares en ese grupo que se clasifica como non-DIPer. Por lo tanto, si tenemos un holter a la mano y tenemos cifras de 24 horas, cifras diurnas, pero las cifras nocturnas no se ven tan mal, pero están semejantes a las cifras diurnas, estamos cometiendo un error. Debemos ser claros en diagnosticar los pacientes con hipertensión nocturna. ¿Qué dicen las nuevas guías con las que en general nos manejamos? Los norteamericanos publicaron en el año 2017 las últimas guías de Norteamérica en hipertensión arterial, y ellos señalan que los pacientes con presión normal están con cifras bajo 120 y bajo 80, sistólica y diastólica respectivamente.
que recién tienen la presión elevada sobre 120 hasta 129, pero menor a 80 de diastólica. Pero los clasifican como hipertensos de estadio 1 y 2, solamente. El estadio 1 es sobre 130 hasta 139 y el estadio 2 es de 80 a 89. Y el estadio 2 es mayor a 140 y mayor a 90. Ellos hablan así: hipertensión estadio 2 sobre 140, pero para ellos un paciente es hipertenso sobre 130-80. A ello contestaron claramente los europeos en 2018 y dijeron, no estamos de acuerdo. Ellos clasifican la presión óptima, igual que los norteamericanos, bajo 120-80, una presión arterial normal entre 120 y 129 de sistólica y 80 y 84 de diastólica, y una prehipertensión o presión normal alta sobre 130 hasta 139 y diastólica de entre 85 y 89. Pero recién clasifican a un paciente hipertenso sobre 140-90, o sea, los americanos sobre 130-80, los europeos sobre 140-90. Y ellos hablan de ahí sobre 140-90 estudiar a los pacientes realizando un holter de presión arterial de 24 horas. En relación a la terapia antihipertensiva, al evaluar por dónde nos vamos, qué debemos hacer, quiero mostrar estas tres frases claves para mí que fueron publicadas por el doctor Mancha en el Journal of Hypertension. Y dicen 3 puntos. Consideraciones claves para la selección de terapia antihipertensiva. El fármaco debe ser eficaz, con preferencia por agentes que brindan efectos antihipertensivos durante 24 horas y ojalá una vez al día. O sea, una tableta una vez al día con ajuste y control de las presiones durante las 24 horas. 2, que tengan buena tolerancia, con preferencia por agentes que tienen un perfil de efectos secundarios favorable y que ayude a mantener la adherencia a la terapia. También me voy a referir a ese punto es relevante. Nosotros podemos pensar qué tipo de fármaco o fármacos usar, pero después el paciente, uno habla con ellos y le dice, bueno, ¿cuántas veces está usando el fármaco? No, me lo prescribieron de esta forma, pero yo lo estoy usando de esta otra forma. Ojo, tenemos que ver bien y fijarnos en la adherencia que tienen nuestros pacientes al tratamiento. Y tercer punto, y básico, datos sobre complicaciones cardiovasculares bien documentadas, obtenidos a partir de ensayos sobre morbimortalidad cardiovascular, o sea, medicina basada en la evidencia. Veamos sumeramente los distintos grupos de fármacos. La acción de los diuréticos. ¿Cómo actúan los diuréticos? Obviamente provoca una disminución de la reabsorción renal de sodio, lo que provoca natriuresis y diuresis, disminuyendo por lo tanto el volumen plasmático, lo que conlleva a disminuir el gasto cardíaco, que si es mucho, vamos a tener como efecto secundario la hipotensión postural. Por otro lado, vamos a disminuir el flujo plasmático renal, y si es mucho, vamos a provocar una hiperuricemia. Pero los diuréticos, al bajar el volumen plasmático, aumentan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo activan. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos efectos secundarios como hipocalemia, dislipidemia e intolerancia a la glucosa también aumenta. Pero el doctor Franz Merselli dijo y publicó hace 4 o 5 años, dijo, la verdad es que las cifras que nos da la hidroclorotiazida en dosis de 12,5 y 25 miligramos es tan bajo lo que disminuye la presión arterial que a lo mejor la hidroclorotiazida no sería el fármaco adecuado como tratamiento de primera elección, monoterapia o en primera elección en la hipertensión arterial. Él dice, mejor usemos diuréticos, otros diuréticos tipo tiazídico, como por ejemplo la indapamida o la clortalidona. Les quiero mostrar a la señora Cristina, pero además de la señora Cristina, la diferencia de usar los distintos tipos de diuréticos. Y ustedes pueden ver en los cuadros claramente diferencias entre la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida, que serían los diuréticos tipo tiazídicos. La disminución del efecto diurético es mucho mayor, muy potente en la clortalidona.
pero la eficacia antihipertensiva es mayor en la indapamida, más o menos 5 milímetros de mercurio versus 3,6 solamente de la clortalidona. Ambos, clortalidona e indapamida, sí, como pueden ver ustedes, controlan la presión arterial las 24 horas, previenen de insuficiencia cardíaca, previenen accidentes cerebrovasculares. Pero la indapamida muestra además neutralidad metabólica, no altera los índices de glicemia, no altera los índices lipídicos, protege el riñón y además demostró claramente una reducción de la mortalidad, demostrado claramente en el estudio HIVET. Es muy importante esto porque la asociación, como dije antes, entre hipertensión y diabetes, o hipertensión y prediabetes, o síndrome metabólico, al usar nosotros un diurético que desestabilice eso, o la hidroclorotiazida en dosis mayores de 25 miligramos, la posibilidad que tengamos un alza de glicemia o una alteración de lípidos es bastante alta.